Saludos a todos y a todas y a las autoridades del directorio de ACE, Gerencia General y la OPS OMS, representada hoy aquí por el doctor Wilson Bale. Bueno, entonces para nosotros este es un tema muy importante, en particular desde que asumimos la dirección del primer nivel de atención, en el sentido de que nos hemos propuesto en convenio con la OPS establecer una serie de ejes temáticos a desarrollar que los creemos de vital importancia. Y es así entonces que vamos a hacer una presentación, en ese sentido, dada la importancia, no van a ser unas palabras solamente, sino una breve presentación mostrando cuáles son los objetivos de la dirección del primer nivel, cuáles son las actividades, cuál es la estrategia que vamos a llevar adelante y cuál es el marco del convenio que tenemos con la OPS OMS para llevar adelante en todo esto. Así que ponemos compartir y ponemos la... Muy buenos días. Primeramente, expresarles el saludo del doctor Giovanni Escalante, que es el representante de OPS OMS en Uruguay, que por cuestiones muy propias de este tiempo, su vuelo tuvo varios cambios desde Lima a Montevideo y, bueno, no puede estar aquí con nosotros, ni presencialmente ni virtualmente. Entonces, yo representaré a la institución y con esa ambigüedad que me viene cuando vengo a este lugar, que siento que vuelvo a mi casa, lo cual me hace muy difícil representar a otra institución, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo igual. Es inevitable decir que esto que ha presentado Julio convoca a empujar entre todos efectivamente lo que ACE está llamada a hacer, que es una institución con un liderazgo muy importante en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que va marcando un rumbo hacia dónde debe ir el conjunto de los prestadores del sistema. Y digo esto porque la realidad actual del mundo y de la región nos muestran una cantidad de cosas que tienen que ver con ACE. En este contexto COVID, que es en el que vivimos y respiramos todos los días. Los países que han tenido mejores respuestas a la pandemia son aquellos que en su historia habían construido sistemas públicos fuertes para dar respuesta o sistemas donde lo público y lo privado, mediado por una fuerte capacidad de rectoría de los ministerios de salud, lograban tener una articulación en la respuesta. O sea, financiamiento público, inversión en el sector público ha logrado los mejores resultados en el análisis comparativo de los países y lo dicen distintos observadores internacionales. Asimismo, tuvieron mejores respuestas aquellos países con sistemas de salud con un fuerte desarrollo del primer nivel. Y vaya si ACE tiene una acumulación de fortalecimiento de su primer nivel, y ya que Julio arrancó varios siglos antes, yo me voy humildemente a remitir a la década del 50, cuando nacía el Centro de Salud Giordano. Y de ahí una progresiva crecimiento hasta que en un momento el doctor Di Cancro, que todos los que tienen más de 40 años recordarán, decidió que el primer nivel tenía que ser unidad ejecutora. O sea, tener capacidad de ejecutar presupuesto y tener recursos humanos propios y no depender de la estructura hospitalaria. Y eso fue un quiebre muy importante con ese modelo hospitalocéntrico que describía Julio, que nos venía de larga data. Y ahí empezó un proceso muy interesante que después aquel servicio definido en relación dialéctica con el hospital se llamaba de asistencia externa, devino en red
de primer nivel, cambiando justamente la noción esencial de una estructura jerárquica a una estructura con múltiples nodos de poder de decisión, poder de gestión y poder de acción generadora de salud. Esas estructuras de primer nivel que ha ido desarrollando ACE son la que le ha permitido tener una respuesta fantástica al país en lo que respecta a la pandemia de COVID-19 y la proyección de ese desafío del primer nivel, que desde la ley 18.211 está todo el sistema llamado a desarrollarlo, y vaya que los privados también han hecho sus esfuerzos por desarrollarlo de una forma distinta, ¿verdad? Pero esas estructuras extrahospitalarias en el territorio han resuelto el 90% de los casos de COVID que hubo en este país. No llegaron al hospital, por lo tanto no contagiaron a otra gente en el hospital. Y esos son uno de los costados de la magia con que Uruguay ha mantenido contenida la pandemia. Asimismo, la articulación de las estructuras de primer nivel con las estructuras de vigilancia epidemiológica. Esos comités de infecciones intrahospitalarias y esos comités de infecciones de las RAP fueron los que se activaron para articularse con el Ministerio de Salud y salir a detectar los casos. Y ese rastreo fue el que nos permitió aislar oportunamente a las personas que eran contactos, ¿verdad?, para que la diseminación fuera menor. Todo eso hace que OPS siga mirando el desarrollo de ACE y el desarrollo del sistema de salud uruguayo con mucha atención. Hace un rato le preguntaba a Henderson por el capítulo de cómo respondió el sector público a la pandemia en una sistematización que se está haciendo de la respuesta país, porque preguntan de otros lugares cómo hizo Uruguay para lograr los indicadores que tiene. Y con otros colegas, creo que veo a Laura Garrea allá atrás y la Mique, estamos justamente tratando de sistematizar la respuesta del primer nivel en esa misma publicación. Por eso OPS no hace otra cosa más que disfrutar de apoyar a ACE en este proceso, en esta cuestión tan importante de definir qué proporción de territorio está bajo la responsabilidad de cada una de las unidades asistenciales y cómo las unidades asistenciales se ayudan entre sí para brindar una respuesta integral a todas las personas, oportuna y con calidad homogénea, que es el gran desafío de este tiempo, que la calidad en Artigas sea igual que la calidad en Carrasco Norte y Carrasco Sur, donde también hay usuarios de ACE por allí, ¿verdad? Entonces, es un placer para OPS sumarse a este esfuerzo, es un placer para OPS constatar que el Estado uruguayo tiene en el primer nivel una política pública, una política de Estado que va acumulando progresivamente lo que en cada administración se va generando, lo cual permite que mucha gente se sume al proceso, que mucha gente se mantenga estimulada a conseguir avanzando para que efectivamente las unidades ejecutoras de ACE, el primer nivel de atención, la red integrada de servicios de salud, ACE como un prestador del sistema y el propio sistema de salud integrado de Uruguay lleguen a las máximas capacidades que están llamados a tener en este proceso regional donde Uruguay es realmente un referente de esperanza de que una serie de cosas son posibles, que pueden salir de la letra escrita en los libros y convertirse en prácticas concretas de equipos de salud como ustedes y los que nos están mirando a través del Zoom, y mucha gente que está ahí trabajando en este momento resolviendo los problemas de salud de las personas. Por eso es un esfuerzo muy grato. Estoy seguro que Giovanni podrá en otra oportunidad reafirmar esto que digo y darle un nuevo color desde su mirada de adentro y fuera del país, pero es un placer estar aquí y compartir este esfuerzo con ustedes. Muchas gracias.
Buenos días. Lo mío va a ser más breve y tampoco voy a ir ni tan lejos en el tiempo como el profesor Viñolo, ni un poco más cerca en la década del 50 como Wilson Benia. Simplemente referirme a este año que para muchos preferían que no hubiera existido, otros que dicen que no lo van a contar. Pero lo cierto es que este año lo que nos ha dejado la pandemia ha sido muchas discusiones, y lo bueno que hemos tenido en Uruguay y los países de América del Sur, Uruguay sí lo aprovechó, otros no tanto, es que como esto ya pasó, es como una serie de Netflix en la cual nosotros ya la vimos y la estamos volviendo a ver. Es decir, que lo que pasó en Europa, nosotros ya nos pudimos empezar a preparar para recibirla. Y hay un Merrill Singer, que es un editor de una prestigiosa revista norteamericana, de Lancet, cuestiona a la OMS o PS diciendo que el COVID-19 no es una pandemia, sino una sindemia. Y tiene mucho que ver con lo que habló el profesor Viñolo. Sindemia es un acrónimo que significa la unión de sinergia y pandemia. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay enfermedades en una pandemia junto a otras enfermedades no transmisibles, se potencian mucho más allá que la mera suma de las dos por separado. Es decir, que ante una pandemia la gente sigue teniendo complicaciones de sus enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, muchas veces el no venir a la consulta o que el médico no vaya a la consulta domiciliaria hace que se queden sin consultas esos pacientes. Entonces, cuando nos preguntan, y parte del libro que hacía mención Wilson, de por qué Uruguay respondió, y nos han hecho muchas veces esta pregunta, sobre todo colegas argentinos, brasileños, de Canadá, de Europa, que preguntan por qué Uruguay, y bueno, hay muchas razones, no es un factor solo, es multifactorial. Yo creo que nosotros seguimos una estrategia, que hacía referencia a ese trabajo que presentamos Julio Viñolo, que es la estrategia Tetris. Tetris viene de, es un acrónimo también, que viene de T, de test, es una palabra en inglés, trace, la TR es de trace, que es rastreo, y la IS de isolate, o sea, de aislamiento. Es decir, que la base está en testear, rastrear o seguir y aislar. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque eso lo han hecho muchos países. La diferencia está en que mientras España en su primera ola hacía el 59% de los test positivos en pacientes hospitalizados, acá empezamos a hacerla en el primer nivel. Entonces la diferencia es que nosotros los vamos a buscar y tenemos, si miramos la gráfica hoy que presenta Juan Jones todos los días con un tesón enorme, son muy pocos los casos que tenemos confirmados internados y mucho menos en CTI. Entonces lo que planteaba Julio Viñolo de la cantidad de casos, ¿por qué esa diferencia entre el sector de ACE y el sector que nosotros le llamamos no ACE? Porque supone privados, supone hospital militar, hospital policial, banco de seguros, o sea, todos los servicios del país, exceptuando ACE. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, porque nosotros hemos salido a buscar los casos, los hemos diagnosticado y aquellos que no tenían síntomas quedan en su casa y luego siguen un seguimiento. Y lo que hablaba Julio de ese cambio en el sistema, ese cambio en la atención, se ve mucho más en ACE que en los otros sectores. O sea que el primer nivel hay que reforzarlo, sí, porque no es que en ACE ya hayamos llegado a algo. Hay una frase que a mí me gusta que dice que llegar no llegaremos nunca, porque llegar es detenerse. Nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Y qué es lo que nos enseñó la pandemia? Que nos agarró con un muy buen sistema nacional integrado de salud,
que dejó el concepto hospitalocéntrico que hacía referencia Julio, pero ¿qué nos mostró la pandemia? Que tampoco puede ser policlínico céntrico, sino que hay que tratar de hacer más que no lo hacíamos, telemedicina, más teleconsultas, y hay que hacer asistencia domiciliaria, que lo teníamos en ACE, en Montevideo y área metropolitana, no lo tenemos en el interior del país, entonces lo tenemos que empezar a hacer, y necesitamos apoyos como el de la OPS, para que también esa sindemia sea la sinergia entre los prestadores, entre los que estamos en el tema salud. La otra respuesta de por qué nos va bien, porque acá se articuló mucho, se le hace caso al sector científico, se ha desarrollado los test, se ha creado una red de laboratorios que son más de 24 laboratorios, no solo en Montevideo, sino en todo el interior del país, y hay un departamento de vigilancia epidemiológica en el Ministerio de Salud Pública, que son los silenciosos que hacen el seguimiento, que han llegado a hacer 1.500 llamadas por día, para mostrarnos a nosotros a quiénes tenemos que seguir, a quiénes tenemos que tratar y con quién nos tenemos que contactar. Y esta institución hace que, también decía Julio, sus 900 puntos de asistencia en todo el país, que tiene la cobertura en todo lo largo y ancho del país, y que no hay que olvidarse, porque este es otro elemento importante que le dijimos a Julio desde que nos enteramos de que estaba todo este apoyo de OPS. No hay que olvidarse que es todo el país. ¿Por qué? Porque en el interior del país es donde está la mayoría de las personas que se asisten en ACE, sobre todo en el norte. En cambio, en Montevideo, de los montevideanos, 1 de cada 5 se asiste en ACE. Es decir que, si bien el número es mayor, la proporción es mucho mayor en el interior. Entonces no nos tenemos que olvidar del interior, y pensamos que este tipo de apoyos, este tipo de emprendimientos de fortalecer el primer nivel de atención, se justifica ampliamente por todo eso que Julio lo presentó, que lo dijo Wilson, y que es lo que se ha determinado como uno de los objetivos de ACE principales, este tema. Gracias. Bueno, buenos días. Es un placer estar con ustedes hoy aquí presente. Antes que nada quiero expresarles el saludo del presidente Leonardo Cipriani, que por una agenda complicada y algunos compromisos asumidos con anterioridad no puede estar hoy, pero ya me consta que estuvo en contacto con el gerente y con Viñolo, así que el saludo de parte de él. Voy a ser muy breve, expresar simplemente que en el directorio de ACE, y creo que lo hablo por los 5, estamos decididos a fortalecer el primer nivel de atención. Eso es algo que hoy creo que no se discute ya, la importancia del primer nivel de atención. Si alguna vez estuvo en discusión, me parece que hoy nadie puede haber alguna voz discordante, pero mayoritariamente, y nosotros tenemos bien claro cuál es el trabajo que realizan y lo importante que es para nuestro sistema de salud. En ese marco es que hemos decidido crear la dirección de primer nivel de atención, que se han establecido la prioridad de algunas políticas como la telemedicina y la atención domiciliaria, que incluso hemos tratado de trabajar en el presupuesto quinquenal en ese sentido. Así que desde el directorio van a tener todo el apoyo para este trabajo. Siempre que he tenido oportunidad de conversar con los equipos de salud, he destacado el trabajo que han hecho y que están haciendo en la lucha contra la pandemia. Lo hemos destacado siempre, pero nunca había tenido tal vez la oportunidad el directorio de tener tantos juntos que trabajan en el primer nivel. Entonces, destacar el trabajo del primer nivel, como ya lo han hecho otros antes que yo,
pero destacar desde el directorio, porque lo tenemos claro, el trabajo que han realizado el primer nivel de atención en el territorio en todo el país. Ha sido fundamental para el combate a la pandemia, han sido quienes han estado en la trinchera, realizando los trabajos muchas veces más complejos en la lucha contra la pandemia, sin desmerecer de ninguna manera el trabajo en el segundo y tercer nivel. Pero el primer nivel de atención ha resuelto y ha trabajado y ha evitado muchas veces la llegada de posibles contagios a los hospitales, ha trabajado y ahí desnudó, como decíamos hoy, la carencia en algunos lugares del país de la falta de la atención domiciliaria, entre otras cosas. Es decir que este directorio lo tiene claro, va a trabajar, estoy seguro que todavía nos quedan muchos retos porque esto no termina, la pandemia continúa y si bien el trabajo de ACE ha sido fundamental, tengo que destacar como integrante del directorio el apoyo que hemos recibido desde la Presidencia de la República. El propio presidente ha venido 2 veces a esta casa a expresar su respaldo por el trabajo que estamos haciendo todos, desde el Ministerio de Salud Pública, con su rectoría. Es decir, el trabajo en la pandemia yo creo que ha destacado el esfuerzo y el compromiso de los trabajadores de ACE. Pero bueno, no para hablar tanto del pasado, sino para hablar un poco del futuro. Este directorio, repito, tiene la intención y tiene la decisión política de fortalecer el primer nivel. Y por tanto, agradezco y creo que a la OPS la disposición para trabajar en conjuntos en estos temas que son tan importantes, porque tal vez, como bien se ha dicho, esto ha sido una construcción que se ha dado por una política de Estado a lo largo de muchos años, de repente, como hablaba hoy, desde la década del 50 en adelante. Hay cosas para mejorar, nunca llegamos, como dice Eduardo, porque si no sería detenernos, y definir bien a veces esa relación entre la red de atención primaria y los hospitales de segundo nivel en el interior, aceitar un poco más esa relación, creo que es muy importante. Así que bueno, confiamos en ustedes, porque sabemos de su capacidad, de su compromiso, y estoy seguro, porque hablo en representación de los 5, tienen en el directorio el respaldo para trabajar en esta línea. Así que muchas gracias, ha sido un placer estar y escucharlos hoy.